Queridos hermanos de la hora de San Francisco, estamos nuevamente en esta entrega semanal de nuestro programa de radio y tenemos que seguir reflexionando en el tiempo de Pascua que estamos viviendo. Ya vamos a entrar en la tercera semana de Pascua, hemos celebrado el Domingo de la Misericordia y son tiempos en los cuales tenemos que eh, meditar y profundizar en nuestra fe, precisamente por lo especial, por lo difícil, por lo particular que es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de completa incertidumbre en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea en el aspecto de la salud, ahí vemos cuál vulnerables somos y nuestra mortalidad está delante nuestro, y la incertidumbre acerca de la economía, acerca del trabajo y todo. Por eso tenemos que conocer en profundidad nuestra fe y estar anclados en ella, porque es un momento que si lo sabemos llevar como corresponde, o sea, profundizando nuestra fe, vamos a encontrar el sentido de todo esto. Y es una oportunidad para crecer en el sentido de la vida, para crecer en la esperanza de la vida eterna, para crecer en nuestra fe. Por eso es muy importante meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que da sentido a nuestra fe. Jesucristo no quedó muerto en la cruz, o sea, murió en la cruz, fue enterrado, pero esa cruz, que era un signo de derrota, era un signo de alguien que era condenado a muerte, pasó a ser signo de triunfo. Nosotros nos damos cuenta porque estamos acostumbrados, pero era una forma de pena de muerte la cruz en tiempos del Imperio Romano. Y nosotros llevamos la cruz colgada, a veces con el Cristo, a veces sin Cristo, pero para nosotros no significa más un momento, una pena de muerte, sino que significa el triunfo de Cristo sobre todos, sobre todo el mal, sobre el pecado y sobre la muerte misma, porque Él resucitó. Nosotros no llevamos una silla eléctrica colgada en nuestros cuellos, sino celebramos la cruz, porque es triunfo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal. Y eso es lo que tenemos que entender. El domingo pasado, al celebrar el Domingo de la Misericordia, se leía el Evangelio de la aparición, primero sin el apóstol Tomás, que llega tarde, y segundo el apóstol Tomás presente, donde él toca los huesos del Señor, los agujeros hechos por los clavos y por la lanza de su costado, y mete y toca y cree. Y eso nos da una oportunidad para que entendamos que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Que no es un cuento, no es un mito, no es una alucinación, no es una fantasía, no es una resurrección espiritual, no es algo fantasmagórico, es verdadera. Porque tenemos el testimonio de Tomás. Toca los huesos, toca la mano agujereada, toca la llaga del costado y percibe, y al tocar la humanidad verdadera de nuestro Señor Jesucristo, de carne y hueso resucitados, él cree en la divinidad. También él mismo se lo dice a los apóstoles, cuando camina sobre las aguas: ¿eres tú, maestro? Y sí, soy yo. Ellos creían que era un fantasma. Y Jesucristo les dice: un fantasma no tiene carne y hueso como yo tengo. Y también come con ellos después de resucitar, o sea, tiene las funciones del cuerpo humano. Es sólido, tiene cuerpo, tiene huesos, tiene sangre, habla como un humano, come como un humano, camina, es la resurrección verdadera.
resucita con su cuerpo, con su propia alma. Los discípulos de Emaús, utilizando su inteligencia, les explica las Escrituras, les explica todo lo que lo que se hablaba de él en el Antiguo Testamento, era el cumplimiento de las profecías. Tiene pleno funcionamiento de sus funciones intelectuales, espirituales del alma. Es una resurrección verdadera, su cuerpo, su alma, su mismo cuerpo, por eso conserva los agujeros de los clavos, por eso conserva la cicatriz de la lanza, porque es el mismo cuerpo y la misma alma que colgó en la cruz. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Y después, no solamente que ha resucitado, pero ha resucitado para la gloria, su cuerpo es glorioso, por eso la sutilidad que tiene de entrar al cenáculo sin ser notado, como lo leíamos en el Evangelio del domingo pasado, va y viene sin ser notado, es una resurrección gloriosa para no morir más. Y eso es lo que tenemos que entender. No es un mito, no es un cuento, no es un fantasma, no es algo espiritual, algo inmaterial, algo que no se puede tocar o asir, sino que es Jesucristo verdaderamente resucitado. Por eso San Pablo en 1 Corintios 15, 14 llegó a decir lo que conocemos muy bien. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, tendríamos la fe en alguien muerto que ha sido vencido. En cambio, tenemos fe en aquel que ha resucitado y ha resucitado para no morir más a la gloria. Por eso nuestra fe tiene sentido, nuestras oraciones tienen sentido, nuestras iglesias tienen sentido, todo tiene sentido. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. O sea, es la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Incluye las verdades que son más inaccesibles a nuestro espíritu humano, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Y sin embargo, es algo que no podemos llegar a comprender, pero porque Jesucristo ha resucitado, ha dado prueba definitiva que es Dios, no muere más, y por lo tanto esa enseñanza que supera nuestra inteligencia y que es inaccesible, es verdadera, como todas las otras. La resurrección de Cristo confirma que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Se cumplen en él. Y las mismas promesas que él mismo hizo durante toda su vida terrenal. Por eso en el credo nosotros decimos que resucitó según las Escrituras. Y continúa el Catecismo de la Iglesia Católica que la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. O sea que la resurrección de Cristo confirma que Él es Dios. Él había dicho en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección de Cristo demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. Por eso San Pablo le dice a los judíos
La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros. A resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1, Hijo mío, eres tú y yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo, continúa el Catecismo, está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Y el Catecismo pasa a explicar, después de haber explicado de que la resurrección de Cristo es la prueba definitiva que tiene autoridad divina, que Él es Dios, todas sus enseñanzas, de todo lo que hizo. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo y que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento también. Y confirma plenamente que Él es Dios. Y después, las consecuencias de esta resurrección que tiene para nosotros. En primer lugar, hay un doble aspecto, dice el Catecismo. Por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve la gracia de Dios, a fin que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado. Y realiza la adopción filial, por lo que los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos, por el don de la gracia. Las dos consecuencias. En primer lugar, que es el triunfo sobre el pecado, la liberación sobre nuestro pecado. Por nuestros pecados murió y resucitó en la cruz. Primera verdad, primera consecuencia que hay que entender. Liberación del pecado. Por eso cada vez que nosotros pedimos perdón, nos confesamos, experimentamos esa consecuencia, liberación del pecado, de todos. Y en segundo lugar, no solamente liberados, sino gozar de la misma vida divina que Jesucristo tiene como Hijo de Dios, o sea, la vida eterna. Somos hermanos de Cristo, hemos sido adoptados por la gracia. Y finalmente, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es el principio y fuente de nuestra resurrección futura. Por eso, queridos hermanos, como dijimos al comienzo, son tiempos en que tenemos que meditar en estas verdades. Y sobre todo para conocerlas bien, para profundizar nuestra fe y para recobrar el sentido trascendente que tiene nuestra vida, que estamos llamados a la vida eterna. Y estamos llamados a una vida eterna y por lo tanto la resurrección también nos ganó el perdón de nuestros pecados. Tenemos todo lo necesario para ser herederos con Cristo de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, a pesar de todo lo que pase, no hay que tener miedo. Recemos, meditemos, reflexionemos para profundizar cada vez más en nuestra fe católica. Vamos a pedirle esa gracia a la Santísima Virgen.